Tragedia en Hospital Materno Infantil en México. Explosión de gas deja al menos 2 muertos. Un bebé fue rescatado con vida entre los escombros. Sepultan a fiscal Alberto Nisman en Buenos Aires. Argentinos exigen que se aclare su muerte. Presidente Maduro autoriza uso de armas mortales contra protestas. UNICEF pide ayuda urgente para 62 millones de niños en riesgo. En salud, cuando el dolor de espalda es espondilitis anquilosante. Muy buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. Comenzamos con detalles de la explosión en un hospital materno-infantil en cercanías de Ciudad de México que dejó un saldo de 2 personas muertas y 66 más que se encuentran heridas, algunas de ellas de gravedad. Tras horas de tareas de rescate, un bebé fue encontrado con vida en los escombros de la edificación. Alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el centro hospitalario materno-infantil Coajimalpa, a las afueras de la Ciudad de México, estaba siendo reabastecido de gas por un camión, se produjo una explosión. Videos aficionados grabaron el momento en el que se registró el hecho. Listo, Jesús. Tranquila aquí. Tranquila. El saldo de la explosión fue de 66 personas lesionadas, de las cuales 22 se encuentran en grave estado de salud. 2 de ellas fallecieron. Hasta el momento se confirma que se trata de un menor y una mujer. Horas después fue encontrado un bebé entre los escombros con vida, pero con graves heridas. El conductor del camión y 2 operarios fueron detenidos para esclarecer la responsabilidad de lo sucedido. Sin embargo, los 3 resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad. Cerca de 1000 elementos trabajan en la remoción de escombros donde aún buscan posibles víctimas. 75% del edificio quedó colapsado, por lo que ya no es apto para funcionar. En medio de una gran multitud fue sepultado en Buenos Aires el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en su casa horas antes de presentar una acusación ante el Parlamento contra la presidenta Cristina Fernández por encubrir a terroristas iraníes. Tenemos que estar juntos y que esto no pase, porque después de Nisman no sé qué puede pasar. Con estos aplausos comenzó el cortejo fúnebre de Alberto Nisman. El féretro con su cuerpo partió desde una funeraria al norte de Buenos Aires, adornada con mensajes para él. El recorrido estuvo marcado por cientos de personas que mostraron su pesar por la muerte del fiscal y exigieron que se esclarezca su fallecimiento. La investigación mantiene que la muerte de Nisman es dudosa y solo está imputada a la persona que le brindó el arma al fiscal, pero sin sospechas de que esté detrás de su fallecimiento. Nisman murió de un disparo en la cabeza el domingo 18 de enero antes de llevar sus pruebas al Congreso, acusando a la presidenta Cristina Fernández de encubrir un atentado contra una mutual judía en 1994. El cuerpo del fiscal fue recibido así en el cementerio judío de La Tablada, el mismo lugar donde yacen los restos de las personas que perdieron la vida en el atentado que él investigaba. Y hay controversia en Venezuela por una resolución del Ministerio de Defensa que autoriza a los militares a usar armas de fuego contra manifestantes para evitar desórdenes. A partir de ahora, los efectivos militares encargados de garantizar el orden público podrán decidir si utilizan armas de fuego ante protestas o manifestaciones públicas. Si bien el documento establece que el uso de las fuerzas militares debe ser proporcional y diferenciado según el comportamiento de la protesta y los manifestantes, por primera vez en la normativa venezolana se permite que los militares en funciones apliquen el método del uso de la fuerza potencialmente mortal para el control de manifestaciones contra civiles. Y 8 de los militares que hacían parte del anillo de seguridad del presidente venezolano Nicolás Maduro se exiliaron en Estados Unidos tras la deserción de Leamsi Salazar, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, y Diosdado Cabello. De acuerdo con el abogado opositor Carlos Ramírez López, luego de que el exasistente personal de Cabello declaró como testigo protegido en Estados Unidos, se desató una profunda investigación de los integrantes de la Guardia Presidencial. Según lo expuesto por el jurista, los militares que salieron de Venezuela tienen pruebas que corroborarían la versión de Salazar, según la cual Cabello es el líder del llamado narcocartel de los soles. Hizo con el pueblo de Venezuela, de acompañarlo. Continuamos en CMI Internacional. Fue presentado el informe anual de la organización Human Rights Watch.
El estudio evidencia un aumento en el número de países que violan los derechos humanos para cubrir problemas en materia de seguridad. Uno de los que enfrenta mayor cantidad de críticas es Venezuela. El informe de 656 páginas hace una dura crítica a numerosos países del mundo. Entre ellos está Venezuela, nación sobre la que el estudio indica que la acumulación de poder que mantiene el gobierno ha permitido intimidar, censurar y perseguir a todos aquellos que sean considerados opositores. De la misma forma, el informe denuncia el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados, falta de independencia del Poder Judicial, problemas de libertad de expresión y acoso a defensores de derechos humanos. Por otra parte, el estudio asegura que Nigeria, Irak, Siria, Israel y Estados Unidos están entre las naciones que usan las amenazas a la seguridad para justificar la violación de los derechos humanos. When confronting security threats of the sort that is, say, typified by the terrible atrocities of ISIS or the Islamic State, governments tend to ignore the role of human rights. Governments tend to see human rights as a luxury for less tumultuous times. El reporte evalúa 90 países en materia de derechos humanos y asegura que las políticas gubernamentales, en muchos casos, son las responsables de agravar las crisis internas que tienen numerosas naciones actualmente. Según el informe preliminar entregado por las autoridades de Indonesia, el avión de AirAsia, accidentado hace un mes en el mar de Java con 162 personas a bordo, estaba bajo el control del copiloto y duró 3 minutos en caer al agua. Los datos obtenidos de las cajas negras del Airbus A320-200 han permitido a los investigadores conocer lo que pasó minutos antes de que el aparato cayera al mar de Java. Saat itu, dialah yang menerbangkan pesawat itu. Istilahnya second in command sebagai pilot flying. El informe revela que el avión volaba a una altura estable cuando el piloto pidió subir de 9.700 metros a 11.000 metros de altura debido a una tormenta. Al volver a los 9.000 metros, su caída al mar tardó unos 3 minutos. Se cree que el piloto tomó de nuevo el control cuando el avión comenzó a descender de manera repentina. Este informe no contiene ningún análisis o hipótesis sobre las posibles causas del accidente, pero se espera que en el reporte final, que se podría conocer en unos 6 o 7 meses, se establezca el motivo del accidente. El avión despegó de Surabaya, en la isla de Java, en la madrugada del 28 de diciembre con destino a Singapur, pero 40 minutos después perdió contacto con la torre de control. Hasta el momento se han recuperado 70 cuerpos de las 162 personas que iban a bordo y la búsqueda submarina continuará por lo menos una semana más. El gobierno de Malasia ha declarado que el avión de Malaysia Airlines, que operaba el vuelo Mike Hotel 370, desaparecido el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo, sufrió un accidente, un anuncio que le permitirá a las familias de las víctimas empezar a reclamar las indemnizaciones. Tras más de 10 meses de una búsqueda infructuosa por aire y mar, las autoridades creen altamente improbable hallar sobrevivientes del avión malasio. Therefore, with the heaviest heart and deepest sorrow that, on behalf of the government of Malaysia, we officially declare Malaysia Airlines flight MH370 an accident. Este anuncio se basa en la Convención de Aviación Civil Internacional, cuya definición de accidente incluye la de avión desaparecido, pero no significa que las operaciones de búsqueda se detendrán. Los familiares de las víctimas se mostraron indignados, primero porque el anuncio se hizo público antes de ellos conocerlo y segundo porque sin pruebas han declarado que el avión se accidentó. Por ello, rechazan la compensación. El avión de Malaysia Airlines desapareció de los radares el 8 de marzo del año pasado con 239 personas a bordo, 40 minutos después de haber despegado de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Desde esa fecha se desconoce su paradero y no se han encontrado restos del fuselaje. 250 vuelos fueron cancelados durante esta jornada en los aeropuertos alemanes de Düsseldorf y Colonia debido a la huelga que adelantan los empleados de seguridad privada, quienes piden mejores salarios. El paro de 24 horas inició luego de que fracasaran las 3 rondas de negociaciones entre el sindicato y las directivas de los aeropuertos. Los responsables de seguridad piden un aumento de salario de aproximadamente $3 por hora, lo que ha sido considerado imposible de parte de los contratistas. Y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, realizó una petición, la más grande en su historia, $3.100 millones para este año. El organismo espera asistir a 98 millones de personas en 71 países. De ellas, 62 millones son niños.
Este llamado sin precedentes es consecuencia de la gran cantidad de conflictos que hay en el planeta, además de otras emergencias como el brote de ébola en África Occidental. Siria, con 900 millones de dólares, es el país para el que más fondos se están solicitando. Profesores armados para defender a estudiantes en Pakistán. En salud, cuando el dolor de espalda es espondilitis anquilosante. Hay una enfermedad reumática que se manifiesta con dolor de espalda en las mañanas. Se trata de la espondilitis anquilosante, una enfermedad que afecta a personas jóvenes y que hoy en día se maneja con medicamentos biológicos. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. La espondilitis anquilosante es una enfermedad reumática que causa inflamación de la columna lumbar, articulación sacroiliaca, pero también puede afectar la columna dorsal, cervical, la rodilla, la cadera, los codos y las muñecas. La espondilitis anquilosante es una enfermedad que la mayoría de veces compromete personas jóvenes, es decir, hombres o mujeres jóvenes, llámese jóvenes entre los 25 y 45 años de edad, y que se caracteriza porque da dolor en la mañana. Una enfermedad que suele confundirse con artritis, por eso su diagnóstico es muy tardío. Muchos pacientes con espondilitis, antes de hacerse el diagnóstico, son operados pensando que padecen problemas de otra índole, es decir, daño de un disco o cosas de esas, porque ese es el diagnóstico diferencial. Por eso son importantes exámenes de sangre como velocidad de sedimentación, el PCR, que miden la inflamación, o resonancias de las articulaciones sacroiliacas y radiografía de pelvis. Usualmente estos pacientes se manejan con antiinflamatorios, metotrexate y sulfas, pero si no mejoran, se recurre a medicamentos biológicos. Y esos medicamentos en realidad son muy efectivos en estos pacientes con espondilitis. Si el paciente tiene la genética, que es lo que lo está predisponiendo a la enfermedad, lógicamente no vamos a poderle quitar este factor y no vamos a poder curar la enfermedad. Vamos a poder hacer que el paciente viva sin dolor y que viva una vida normal. Y terminamos en Pakistán. Las autoridades de ese país iniciaron el entrenamiento en manejo de armas a decenas de profesores con el fin que puedan defender y proteger a los alumnos en caso de ataques terroristas. La policía local emitió las licencias para el manejo del material bélico y anunció que otros profesionales, además de los maestros, también podrán acceder a este entrenamiento. La medida ha sido implementada como respuesta al atentado contra una escuela pública y militar en la ciudad de Peshawar, en la que murieron 136 estudiantes en diciembre del año pasado.